Bueno, vamos a terminar con una charla que es bastante revolucionaria en el sentido de irnos más allá de la genómica, es decir, a la multiómica. ¿Por qué quedarnos solamente con conocer las variantes genéticas? Sí, recordemos que gran parte del fenotipo no son solamente los genes, sino cómo el ambiente, cómo la exposición externa, lo transcribe en ARN mediante modificaciones epigenéticas y finalmente se convierten en una proteína. Estudiar la complejidad de la biología, estamos hablando de organismos, de enfermedades complejas, significa entender más allá de la genómica. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo las ciencias ómicas nos permiten entender todas y cada una de las múltiples capas que rodean a un organismo complejo. Entonces, para definir a la multiómica, tenemos primero que definir a las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas son todas y cada una de las ciencias que nos permiten estudiar cada uno de los niveles del dogma central de la biología. Recordemos que el dogma central de la biología parte de un ADN que, mediante mecanismos epigenéticos, define cómo se van a expresar los genes, que se van a resultar en transcritos, y esos transcritos van a resultar en una proteína funcional o disfuncional dependiendo de la enfermedad, dependiendo de las condiciones externas, dependiendo no solo del gen. Básicamente, esto quiere decir que estudiar multiómica, es decir, más allá del ADN, es que nos permite entender por qué, por ejemplo, aunque haya personas con genes de predisposición, por ejemplo, a alguna enfermedad, algún tipo de cáncer, no necesariamente lo vamos a desarrollar, porque hay mecanismos epigenéticos, hay mecanismos de expresión y hay mecanismos de síntesis de proteínas, que es lo que explica por qué una enfermedad, por ejemplo, o un fenotipo no se exprese. Entonces, estudiar las ciencias ómicas, más allá de la genómica, nos permite entender todos esos mecanismos detrás de un sistema complejo. Ahora que ya sabemos cuáles son las 4 ciencias ómicas que se pueden estudiar por secuenciación, porque, por ejemplo, existe la metabolómica, pero ese no se puede estudiar por secuenciación, es que podemos hablar de multiómica, en donde la multiómica es un experimento combinado de 2 tipos de sets ómicos, es decir, ADN más ARN, ARN más epigenómica, epigenómica más proteómica, ADN más proteómica, en donde la intención es tener 2 datasets diferentes de la misma muestra, ya sea que se tomen al mismo tiempo en el punto de experimento o en diferentes puntos, pero siempre proviniendo de la misma muestra. Esto con la intención, como comentábamos, de irnos del genotipo hacia el fenotipo. Mientras más capas de ciencias ómicas agregamos a un experimento, mayor probabilidad tenemos de entender la complejidad de ese sistema. Hablemos de una planta, un animal, un ser humano, una enfermedad, una condición experimental, y en donde vamos a tener la mayor cantidad de respuestas conforme tenemos mayor cantidad de datos. Entonces, entender un organismo va a depender totalmente de hacer la pregunta de qué más quiero ver, además de los genes que posee, además de ese genoma que ya tenemos. ¿Cómo es que un cierto set de genes se transcribe? ¿Cómo eso se convierte en una proteína? ¿Cómo esa proteína da entonces un fenotipo? Estamos hablando, por ejemplo, una planta, convirtiéndolo, no sé, en el llenado de un grano. Estamos hablando, por ejemplo, de un animal en el nivel reproductivo. Estamos hablando de humanos, por ejemplo, a nivel de enfermedades. Más allá de los genes están todas las capas multiómicas, ¿vale? Entonces, estudiar la multiómica nace de la necesidad de entender sistemas biológicos complejos. Por complejo me refiero a la diversidad que hay de genes, de transcritos, de proteínas detrás de ese sistema. Un sistema muy estudiado y es que intrínsecamente es complejo es un tumor, en donde un tumor, aquí como pueden ver, en realidad no es un solo set de células. Es un set de múltiples poblaciones celulares en donde cada célula tiene su mecanismo genético,
epigenético, transcriptómico y proteómico. Entonces, eso quiere decir que ahora podemos entender el cáncer a nivel de investigación básica y translacional como una enfermedad compleja que no solo se explica por los genes, es decir, no solo porque están las variantes, podemos decir que esa persona ya tiene cáncer. Tienen que pasar muchos mecanismos de regulación, tanto epigenética y transcriptómica, para que se desarrolle un tumor, ¿vale? Entonces, cada vez que ustedes vayan a la literatura, porque recuerden que una vez que ustedes quieren desarrollar un diseño experimental en secuenciación, siempre tienen que envolverse de la literatura, hay que buscar métodos, aplicaciones. Básicamente los métodos que existan en una publicación, aquí van a ver ejemplos, son métodos que seguramente se van a poder replicar en cualquiera de las plataformas de secuenciación de Illumina. Estamos hablando, por ejemplo, de métodos tanto de ADN, de ARN, de mecanismos epigenéticos, de mecanismos proteicos, del estudio de microbiomas, por ejemplo, que todos esos métodos se pueden combinar para entonces hablar de una multiómica. De la misma muestra, dos diferentes sets de datos, estamos hablando ya de un experimento multiómico. Entonces, esto hace que podamos combinar las diferentes capas para entender ese organismo, ya sea tener ejemplos de genómica más transcriptómica, es decir, en donde no me basta conocer los genes. Ahora quiero ver cuáles se están transcribiendo a un cierto tipo de condición experimental. Ahora quiero saber qué proteínas están disfuncionales, por ejemplo, en un cierto tipo de enfermedad. Todos esos approaches en inglés o enfoques lo pueden encontrar, por ejemplo, en la literatura como multiomic o multiomic approach, o la mezcla, por ejemplo, de genomics más transcriptomics, en donde se van a dar cuenta que la investigación de esa cantidad de datos lo que quiere ofrecer es la mayor cantidad de información respecto de ese sistema complejo. Entonces, aquí vamos a ver uno de los ejemplos más comunes, que es mezclar datos, por ejemplo, de genómica más epigenómica. La genómica nos va a dar las variantes genéticas solamente. La epigenómica nos va a dar, por ejemplo, mecanismos de metilación. Sabemos que, por ejemplo, cuando una zona de genes está altamente metilada, está, por ejemplo, activa. Entonces, tener dos huellas genómicas, por ejemplo, la genómica más epigenómica, nos permite hacer estratificación de casos. Entonces, la metilación ahora sirve como una huella molecular para poder estratificar enfermedades, y esto, por ejemplo, es una huella molecular que se utiliza para estratificar tipos de cáncer. Más allá de tener una huella, por ejemplo, de variantes genéticas, ahora la metilación nos permite poder crear poblaciones y subpoblaciones de huellas moleculares. Es decir, este tipo de cáncer puede ser del sistema nervioso central, pero entre ese tipo de sistema nervioso central hay múltiples neuronas, múltiples células que son diferentes entre ellas, y solamente los mecanismos epigenéticos pueden diferenciar los tipos de cáncer. Y al diferenciar los tipos de cáncer estamos hablando de biomarcadores. Y hablar de biomarcadores significa encontrar una probable respuesta terapéutica. Entonces, básicamente tener múltiples marcadores, por ejemplo, epigenéticos, nos permite hacer estratificación, diversificación de enfermedades, nos permite, por ejemplo, conocer cómo se va a cómo va a responder un tipo de cáncer, por ejemplo, a una terapéutica. Ese es solo un ejemplo. El otro es, por ejemplo, unificar datos de transcriptómica. Transcriptómica, estamos hablando de estudiar los transcritos, ya sea codificantes o no codificantes, y unificarlos con un perfil de proteínas. Un perfil de proteínas que, recuerden, la proteína es la parte final del dogma central de la biología, en donde las proteínas es lo que básicamente nos mantiene funcionales o disfuncionales dependiendo de la condición, pero que identificar las proteínas se convierte en un biomarcador de identificación en condición experimental. Esto es sobre todo muy importante para aquellos que estudian la biología celular, la inmunología, quieren identificar, por ejemplo, una respuesta terapéutica, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, en tipos de cáncer, en donde estamos viendo que hay proteínas asociadas con diferentes enfermedades.
Em, Hasta ahí estamos hablando de las 4 ciencias ómicas en el primer nivel de resolución. Los niveles de resolución, piénselo como si fuera un microscopio, es que un nivel de resolución va desde lo muy general hasta lo muy específico. Hasta aquí he hablado de lo general, la genómica, la transcriptómica, la epigenómica y la proteómica a nivel masivo, o como lo pueden ver en inglés como bulk. Bulk, lo más común, y vamos a hablar mucho el día de hoy de transcriptómica, es la transcriptómica masiva, la transcriptómica bulk, en donde lo que hacemos es lisar toda una muestra e identificar los transcritos, ya sea codificantes, no codificantes o todo de esa muestra y llevarlo a secuenciación. Pero si nuestro sistema biológico es altamente diverso en poblaciones celulares, entonces la secuenciación en bulk ya se queda corta para identificar poblaciones celulares. Y es en donde nace el segundo nivel de resolución, que se llama single cell o célula única, en donde este nivel de resolución le ofrece mayor profundidad a cualquiera de mis ciencias ómicas para ahora no solo ver una huella promedio de genómica, no voy a ver una huella promedio de transcritos, ahora voy a ver una huella molecular por poblaciones celulares y por tipo de célula en mi muestra. Estamos hablando que partimos de suspensiones celulares, por ejemplo, de un órgano, puede ser de una planta, de un animal, de un ser humano, en donde tenemos un tejido que ha sido disociado y se lleva después a separar célula por célula y a cada célula interrogarla a nivel de genómica, de transcriptómica, de epigenómica y de proteómica. Pero si todavía eso se queda corto para mí y yo quiero un nivel más profundo, es decir, yo lo quiero ver a nivel espacio-temporal. Yo tengo un corte histológico y quiero ver las huellas multiómicas de un corte histológico. Entonces hay un tercer nivel de resolución que se llama espacial, spatial en inglés, en donde ahora podemos ver una huella transcriptómica y una huella proteómica, son los dos métodos que existen a la fecha, en donde podemos ver transcritos y o proteínas a nivel de un corte histológico. Es decir, yo quiero ver en un corte, por ejemplo, de un cerebro, en un corte de una planta, qué transcritos se están prendiendo o apagando en una condición experimental, pero en mi corte histológico. Es decir, quiero ver poblaciones celulares en mi corte histológico y ver cómo es, qué regiones se están prendiendo o apagando a nivel espacio-temporal, ¿vale? Entonces, conociendo esos niveles de resolución, vamos a ver cómo esto a nivel de secuenciación nos lleva a 3 metáforas. La metáfora del batido de frutas que ven aquí, que si sabemos un batido de frutas es una mezcla de múltiples frutas. Entonces, básicamente un batido de frutas no sabe a fruta, no sabemos qué hay ahí. Eso es la secuenciación en bulk, en donde las cantidades de células que tiene mi órgano, por ejemplo, digamos de un tipo de animal, todas las células son diferentes, pero todas las vamos a licuar y todo ese licuado se lleva a la extracción de ADN y eso es lo que vamos a secuenciar. Eso vendría siendo la metáfora de una secuenciación en bulk, en donde vamos a tener una huella promedio de todo lo que se licuó, digamos, de todo lo que se lisó de células, y vamos a tener solamente una huella promedio a nivel, por ejemplo, transcriptómico. La secuenciación en single cell o de célula única es el siguiente nivel de resolución con la metáfora de una ensalada de frutas, en donde ya no estamos licuando todo. Ahora podemos ver qué células existen dentro de ese batido, porque podemos separarlos por colores, por tamaños, por sabores, y entonces en una ensalada de fruta ya podemos ver toda la cantidad de células que están dentro de ese órgano. Ese sería, digamos, una metáfora de single cell, en donde ya no vamos a ver una huella promedio, estamos viendo huellas moleculares, ADN, ARN, epigenómica, proteómica, por célula que existe en el tejido, ya no como una huella de expresión promedio, por ejemplo. Y la secuenciación espacial, la metáfora sería una torta de frutas, en donde ahora vamos a tener un slice. Tenemos una parte, digamos, de todo mi tejido,
Yo recorto una partecita, eso sería un corte histológico, y entonces en ese corte histológico yo puedo ver la cantidad de frutas por colores, por formas, por tamaños que existen en ese corte histológico. Y aquí, entonces, el nivel de resolución más profundo al que puedo llegar es identificar las células, los transcritos, las proteínas que se expresan en cada región de ese corte histológico. Ya no como algo general, ya no célula por célula, sino regiones dentro del corte histológico y cómo eso es diferente en condiciones experimentales diferentes, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, esa es la metáfora. Así es como más o menos se verían los datos. En donde una secuenciación en bulk, por ejemplo, de ARN, de transcritos, por ejemplo, ARN total, codificantes y no codificantes, se ven como una expresión promedio, una huella. Es como un punto de datos. En cuanto más aumento la resolución, single cell nos va a dar, por ejemplo, expresiones por poblaciones celulares, en donde, por ejemplo, cada punto de color es una célula. Y entonces las células se van agrupando por perfiles de expresión compartidos. Entonces, hacer single cell nos permite ver perfiles de expresión célula por célula y entonces cambiamos de ver un punto promedio a ver puntos de expresión de célula por célula. Y al final, la secuenciación a nivel espacial es que vamos a poder ver esos puntos de expresión en regiones, en donde cada punto es una célula y cada célula está coloreada diferente porque es un nivel de expresión diferente y pertenece a una subpoblación celular totalmente diferente, ¿vale? Entonces estamos hablando que la secuenciación single cell es en suspensiones celulares y la secuenciación espacial es en cortes histológicos. La secuenciación en bulk solamente requiere una muestra que lisamos, no importa de qué tipo, y eso es lo que llevamos a la secuenciación. Entonces, hasta aquí vamos a ver una introducción de el segundo método de resolución, que es un método que ya existe en América Latina desde hace aproximadamente unos 8 años. Ya hay investigadores haciendo single cell y una de las mayores aplicaciones es en entender, por ejemplo, los órganos o hacer atlas celulares, por ejemplo, de organismos complejos. Entonces, este método ya está ampliamente publicado. La mayoría de los investigadores trabajando, por ejemplo, con transcriptómica, se han estado moviendo hacia hacer transcriptómica de célula única porque nos está permitiendo ver ese nivel de resolución más profundo, en donde para mí ya no es suficiente ver transcritos a nivel promedio. Ahora yo quiero ver cómo se comportan las poblaciones celulares dentro de mi muestra. En donde la principal diferencia va a ser es que si yo tengo una muestra altamente compleja en tipo de células, la secuenciación en bulk me va a dar una huella promedio de expresión. Y la secuenciación single cell me va a dar huellas moleculares por tipo de célula y subtipo de población celular. Entonces estamos hablando que el aumento de información se convierte en que ahora cada célula es una muestra en donde vamos a interrogar cada célula una por una. Al final lo que vamos a poder ver, como ese gráfico que está hasta la derecha, es un mapa de las subpoblaciones celulares que existen dentro de ese órgano. Parte de las grandes aplicaciones de single cell viene, por ejemplo, lo que les comentaba, hacer atlas celulares. El más conocido es el Human Cell Atlas, el atlas del mapa de las células humanas, en donde la intención es conocer todas las células que existen en el cuerpo humano, con todas las subpoblaciones. Más allá de eso, por ejemplo, investigadores trabajando en biología del desarrollo de órganos, vegetales, animales, humanos, todos los que quieran identificar las vías de señalización, por ejemplo, de células, la monoclonalidad, el sistema inmunológico. A pesar de que las células en el cuerpo se consideran que son iguales a nivel de genoma, es decir, tienen el mismo ADN, las mismas variantes, a nivel de transcritos, recuerden qué es lo que hace que una célula se convierta en una neurona o se convierta en una célula cancerígena. La única forma de entender eso es haciendo una transcriptómica y ahora llevando una transcriptómica a nivel de célula única, en donde podemos ahora identificar esos mecanismos en célula por célula.
Finalmente, y grandes de las aplicaciones, está la inmunología y la oncología, es decir, la investigación en cáncer, en donde ahora queremos identificar mecanismos asociados a describir esos transcritos, esas proteínas, esa epigenómica detrás de las enfermedades. ¿Cómo se hace single cell? Decíamos que parte de una suspensión de células, en donde esa suspensión ya está descontaminada, cuantificada, es viable, y partiendo de la suspensión celular, que para nosotros es el paso cero, hacemos una captura de células. Hay muchos métodos de captura de células. Hoy vamos a hablar de uno de emulsiones, pero básicamente parte de disociar, de particionar esa suspensión celular en célula por célula para después lisarla, liberar transcritos y esos transcritos llevarlo a la preparación de genoteca, que es el paso 2. La preparación de genoteca, que como lo comentaban al principio mis compañeros, no es otra cosa más que agregar adaptadores e índices para saber de dónde proviene cada transcrito, cada fragmento, de qué muestra, de qué célula, para después hacer una multiplexación de las muestras, ¿vale? Finalmente eso se lleva a secuenciación y se hace el análisis de los datos. ¿Por qué es importante hablar del paso cero? Porque básicamente para entrar al mundo de single cell, al mundo de la célula única, es que tenemos que al menos conocer la biología celular de mi muestra. Es decir, yo ya debo de tener estandarizada la descontaminación, la viabilidad y la cuantificación o el conteo celular de esa suspensión. Es decir, yo ya sé trabajar mi tejido, yo ya lo conozco, ya sé cómo se comporta en una suspensión celular, ya sé en qué condiciones voy a obtener un 90% de viabilidad. Entonces, desde ahí partimos para hacer single cell. Es el paso cero. ¿Y por qué es importante? Porque aquí es donde normalmente ocurren los problemas. Recordemos que para hacer secuenciación siempre tenemos que partir de una muestra de calidad. Entre más buena sea la muestra, mejores resultados de secuenciación tenemos. Entonces, si single cell parte de una suspensión celular, entre mejor sea la suspensión celular, de mejor calidad, vamos a tener mejores datos. De ahí viene el segundo paso, que es disociar, particionar o capturar las células una por una. Hay muchos métodos, estos son 5 ejemplos. El día de hoy vamos a hablar por el método de emulsiones. ¿Por qué? Porque Illumina recientemente está trabajando en este protocolo, que es un protocolo que se liberó el año pasado y que es un protocolo que por primera vez democratiza hacer single cell en América Latina. Solían ser protocolos bastante costosos porque requerían instrumentos nuevos, requería muchísima experiencia en manejo de la técnica, requería muchísima experiencia en la bioinformática, pero todo eso ha cambiado con Illumina. Y parte de lo que vamos a hablar hoy es de ese protocolo que se llama Single Cell 3'RNA Prep. Lo pueden encontrar en la bibliografía como PIPSEQ o Fluent Biosciences, pero PIPSEQ es, digamos, la tecnología que existe detrás del protocolo de Illumina de Single Cell. Es un protocolo que parte de crear PIPs. PIPs no es otra cosa más que, como lo leen ahí, Particle Templated Instant Partitions. Eso se traduce al español como la creación de particiones mediante perlas o partículas que han sido templadas en su superficie. ¿Qué es eso? Se crea una suspensión celular a la que se le agregan reactivos, un reactivo aceitoso que es immiscible con la suspensión acuosa, y se le agregan particulitas, en este caso son perlitas de hidrogel, que en su superficie han sido optimizadas con oligonucleótidos y que esos oligonucleótidos van a capturar las colas de polía de los transcritos. Eso es básicamente lo que crea una partición, es decir, la suspensión celular, después de que pasa por un vórtex, crea esto, una emulsión de microgotas de agua en aceite, en donde ahora cada microgota tiene una célula. Entonces, la suspensión celular, después de pasar por el vórtex, cada célula es capturada por esa partícula templada en su superficie. Eso es a lo que se refiere con crear PIPs, esas perlitas que ven en la parte de abajo. ¿Por qué es importante saber esto?
porque los protocolos anteriores de single cell requerían instrumentos para crear esas perlitas de hidrogel, requerían nuevas metodologías para separar célula por célula. Ahora con esta creación de PIPs, la única diferencia es que va a depender del tamaño del tubo. Es un vórtex y un baño seco. Es todo lo que requieren. Y todos sabemos usar un vórtex y un baño seco. Es un protocolo de 2 minutos en donde se crean estas PIPs y solamente depende de la cantidad de células que tenga en mi tubo, desde un tubo de microlitros hasta un tubo de mililitros como puede ser un Falcon. Lo que pasa después es que mediante incubación se rompen esas PIPs, que recuerden cada una tenía una célula, se lisan las células liberan los transcritos y los transcritos se capturan por las colas de poli-T, de politiaminas, que van a capturar ahora cada uno de esos transcritos con colas de adeninas por complementariedad, que es lo que ven acá en rojo, ¿vale? Entonces las perlitas van a capturar los transcritos en rojo, esos transcritos se llevan a la preparación de retrotranscripción, porque lo que entra a secuenciación es el cDNA, y ese cDNA se crean múltiples copias para después hacer la secuenciación. Es básicamente con lo que preparamos la secuenciación, los transcritos que se liberan célula por célula. Y entonces aquí ya no estamos lisando una muestra, aquí estamos interrogando transcritos por cada célula. ¿Y cómo vamos a saber qué es por cada célula? Porque en esta parte de la unión a las perlas hay códigos de barras. Y esos códigos de barras nos van a permitir identificar la célula, el transcrito y la muestra de donde proviene cada célula. Entonces son 3 tipos de códigos de barras que nos van a poder identificar después cada transcrito. Básicamente es un protocolo muy rápido, 10 minutos, que toma un baño seco, un vórtex con adaptador de tubos. Es totalmente compatible con suspensiones celulares frescas, también vienen de tejidos frescos o congelados, con células previamente sorteadas, por ejemplo, por citometría, por tejidos fijados en metanol, y sobre todo es un protocolo que parte desde experimentos muy pequeños. Hay usuarios que anteriormente les daba como miedito entrar a single cell porque no sabían qué tan complicado era. Ahora ya no. Son protocolos que se pueden hacer desde 200 células, 500 células, hacer desde proyectos piloto, porque se puede ahora hacer sin tanta experiencia en el protocolo. Es un protocolo extremadamente sencillo. Este protocolo está probado en tipos de células mamíferas, tanto humano como ratón, pero es uno de los pocos protocolos que ha sido probado en organismos no modelo, como plantas, animales, parásitos, y en donde ya hay experiencia con los tipos de células amorfas, células grandes, células difíciles, células que no se han descubierto y que se pueden ahora estudiar porque es un protocolo totalmente agnóstico a la especie. ¿Cómo funciona después en la secuenciación, que es el paso 3? Es que básicamente depende del secuenciador que tenga. Recuerden que los secuenciadores tienen diferentes celdas de flujo. Nosotros en Illumina no somos responsables de su diseño experimental, no les vamos a decir cómo se hace. Hay recomendaciones que se encuentran en la bibliografía. Normalmente, siempre les pedimos primero hacer una búsqueda bibliográfica, darnos algunos ejemplos de lo que quieren replicar y con base en ello podemos hacer cálculos de números, por ejemplo, de células y de muestra para después elegir la celda y el secuenciador, ¿vale? Pero siempre requiere que ustedes hagan una búsqueda bibliográfica primera. De ahí a elegir el secuenciador va a depender totalmente de su profundidad de secuenciación, de su volumen de muestras, de la cantidad de células, pero que sepan que cualquiera de los secuenciadores es completamente compatible con hacer secuenciación de célula única. Desde un pequeño proyecto piloto hasta 5,000 células en un MiSeq i100, hasta proyectos de millones de células como puede ser en un NovaSeq X, ¿vale? Finalmente, para ir terminando, el análisis de los datos. El análisis de los datos solía ser un tema muy complicado al inicio de estos protocolos, porque no había experiencia previa en la bioinformática.
Recordemos que la bioinformática siempre va a pasar por dos pasos previos a la interpretación, que es el primario, en donde las secuencias se verifica que tengan la calidad. Ahí no tenemos nada que hacer, eso lo hace automáticamente el secuenciador. El secundario es donde hay que aprender muchísimo, que es lo que mencionaba la doctora Celada, por ejemplo. Hay que aprender, perdón, hay que aprender a hacer búsqueda de genomas, hay que ensamblar ese genoma, hay que comparar mis secuencias contra ese genoma de referencia y luego entonces yo puedo decir que ya encontré una variante. Cuando encuentro nucleótidos que son totalmente diferentes contra una referencia, entonces estoy hablando de una variante. Esas variantes son las que llevo al análisis terciario. El análisis terciario es algo que nos importa muchísimo en secuenciación para las multiómicas, porque al final lo que nos interesa es publicar, o nos interesa patentar, o nos interesa utilizarlo en la industria. Entonces, la bioinformática es la única forma que le va a dar interpretación a esos datos crudos de secuenciación. Estos son 3 ejemplos de publicaciones de single cell en donde hay gráficos. Esos gráficos se crean con las subpoblaciones celulares. Este es un ejemplo de lo que nos lleva la bioinformática a entender subpoblaciones de un tejido, en donde ahora no vamos a ver que todas son neuronas. No, hay astrocitos, hay mielocitos, hay diferentes tipos de células por cada uno de los tejidos. Eso antes tomaba mucho tiempo. Eso ya no es más así, ya cambió con Illumina. Estamos trabajando en hacer cada vez más accesible la bioinformática para usuarios que no tienen tanta experiencia. Estamos trabajando en algo que se llama Illumina Connected Multiomics o Multiomics, en donde la intención es poderlos habilitar a ustedes, investigadores, a analizar datos de todas las ciencias ómicas, tanto de secuenciación como de microarreglos de ADN, a niveles de resolución bulk, single cell y espacial, y muestras tanto individuales como de cortes poblacionales, para que sea más fácil hacer todo este análisis que antes hacíamos por códigos, por línea de comandos, por codificación Python, por codificación R, y hacerlo ahora en una interfaz gráfica que es más fácil manejar y poder tener estos gráficos listos para publicar. Esto es parte de lo que estamos haciendo en la parte de single cell. Esto es solo un ejemplo en donde además de células, el protocolo es compatible con núcleos. Hay a veces laboratorios que dicen, yo no puedo trabajar con células, yo trabajo con núcleos porque es una planta y no tengo células de buena calidad y por la pared cualquier cosa. Trabajemos con núcleos. Núcleos nos puede dar este tipo de gráficos de todas las subpoblaciones celulares que existen en un órgano. Este es un ejemplo de subpoblaciones celulares en un cerebro, todos son los órganos de ratón, en un hígado, subpoblaciones de corazón y subpoblaciones de pulmones. Esas son las subpoblaciones que podemos ver a nivel de la bioinformática. ¿Y por qué es importante? Recuerden que al principio Felipe nos comentó sobre lo que estamos haciendo en Illumina. Parte de lo que estamos haciendo es habilitar que ahora más investigadores puedan ver la multiómica más fácil. Este es un ejemplo de un corte histológico de un cerebro de ratón visto a nivel espacial, en donde ahora podemos ver a niveles de células en diferentes colores que están asociados con diferentes transcritos prendidos o apagados, dependiendo del experimento, y en donde podemos convertir este corte histológico en una imagen de expresión génica a niveles de subpoblaciones por regiones. Eso es a lo que se refiere secuenciación espacial, que es el nivel más profundo que existe de secuenciación en la multiómica. Eso es todo de mi parte. Me gustaría agradecerles muchísimo a GenLab por la invitación y a ustedes por escucharme.